Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a meter en un tema que la verdad es fascinante, justo donde se cruzan la neurociencia y, bueno, esas experiencias que nos cuesta un poco entender, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué pasa en el cerebro de personas que dicen, que afirman, haber sido abducidas por ovnis. Así es. Y para guiarnos vamos a basarnos mucho en entrevistas con Hilda Moura. Ella es psicóloga clínica, hipnóloga brasileña y tiene, muchísima experiencia en estos temas. Codirigió una investigación bastante pionera sobre esto durante años. Justamente con el doctor Normandón. La idea es desmenuzar un poco qué encontraron en ese estudio, qué patrones vieron en el cerebro y, más importante aún, ¿qué nos dice eso? ¿Qué sugiere sobre la conciencia, sobre la memoria, sobre estas experiencias tan fuera de lo común? Sí, ver qué nos cuenta la investigación sobre cómo reacciona la mente ante lo inexplicable. Una exploración que promete, ¿eh? Sin duda. A ver, empecemos por el principio. Hilda Moura. ¿Quién es ella exactamente? ¿Y cómo es que una psicóloga clínica termina metida en esto, colaborando con un neurocientífico en un tema, tan particular? Es buena pregunta para empezar. Mira, Moura es psicóloga, como decías, y lleva décadas metida en esto de los fenómenos, llamémosles anómalos, paranormales. Su interés original, según cuenta ella, era bastante práctico, fíjate. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Quería encontrar maneras de diferenciar, ¿sabes?, entre experiencias que parecían genuinamente extrañas, como las de los mediums, y, posibles problemas psiquiátricos. Su idea base era sencilla pero potente. Si algo pasa a través de una persona, tiene que pasar por el cerebro. Deja una marca ahí. Tiene sentido, claro. El cerebro como el intermediario. Exacto. Y ahí es donde aparece el doctor Norman Don, neurocientífico de la Universidad de Illinois. Moura le suelta la idea. Oye, yo tengo la gente con las experiencias, tú tienes el laboratorio. ¿Y la tecnología para mirarles el cerebro? Eso. Pero lo curioso es que Don, parece ser, era bastante escéptico, sobre todo con ovnis y abducciones. A él le interesaba más la parapsicología de toda la vida, ¿sabes? La interacción mente-materia, telepatía, esas cosas. Vaya, entonces, ¿cómo le convenció, si no le iba mucho el tema de los abducidos? Pues, parece que fue poco a poco. Tuvieron que empezar estudiando otros grupos que sí le interesaban más a Don. Moura habla de curanderos espiritistas en Brasil, de estos que hacían, supuestas cirugías paranormales. ¡Wow! Mediums de Umbanda, que es una religión afrobrasileña con mucho trance, posesión, e incluso gente que tomaba ayahuasca. Los de las abducciones fueron los últimos en entrar al estudio, de hecho. O sea que se lo tuvo que ganar, demostrando primero que había tela que cortar con otros fenómenos. Exacto. Y hubo un momento, como un punto de inflexión que impulsó la cosa. ¿Cuál? Moura cuenta que fue a un congreso científico de estos cerrados y ahí presentaron unos resultados de un equipo de EEG, el electroencefalograma, que mide las ondas del cerebro, que supuestamente había pillado patrones diferentes cuando una entidad entraba y salía de un medium. Ajá. Eso es interesante. Claro. Y eso la motivó a buscar, con Don, una tecnología parecida, pero mejor. Necesitaban medir frecuencias muy altas, por encima de los 30 hercios, que los equipos normales de la época, o las filtraban o no las medían bien. Entiendo. O sea, buscaban algo específico en esas frecuencias altas que hoy asociamos con estados de alta concentración, ¿no? Las ondas gamma. Exacto. En ese momento ni siquiera las llamaban así, universalmente. Ella dice que en sus notas ponían beta 2. El término gamma, que hoy usamos para esas ondas de más de 30-40 Hz, no estaba tan establecido. Querían ver si esas experiencias raras se reflejaban en estados cerebrales también raros, o al menos poco comunes. Fascinante. Bueno, ya con ese contexto, con la tecnología adecuada, ¿cómo fue el estudio? Mencionaste varios grupos. Pues usaron un equipo de EEG portátil, que eso era clave para poder ir a donde estaba la gente, ¿no? No solo en el laboratorio. Y estuvieron 7 años. 7 años, eso es dedicación. Muchísimo. Estudiaron como a 100 personas en total ahí en Brasil.
los curanderos, los médiums, los de la ayahuasca y finalmente el grupo de los que contaban historias de abducción. Vale, y en ese grupo, el de los abducidos, ¿qué fue lo que más resaltó? El hallazgo principal. Pues mira, lo central y lo más sorprendente fue justo eso, encontrar de forma consistente esas ondas de frecuencia altísima, las que llamaban beta 2, hoy diríamos gamma. Ajá. Pero no aparecían todo el tiempo. Eran súper intensas y sobre todo en la parte frontal del cerebro cuando la persona estaba recordando vívidamente la experiencia de abducción. Y no solo la frecuencia, también la amplitud, la potencia. Los microvoltajes eran altísimos, mucho más que en nosotros grupos. O sea, una señal muy fuerte, muy localizada al frente y justo al recordar. Pero dices que no fue fácil encontrarlo, que les costó. Nada fácil. Les llevó, según cuenta Maura, como 4 años de analizar datos, de discutir en el laboratorio. El equipo de Don, claro, con su formación más ortodoxa, pues desconfiaba. Pensaban que podía hacer ruido. Lo típico que ensucia un eje. Exacto. Esa era la pega. Y es una objeción lógica, científica. ¿Y cómo lo resolvieron? Tuvieron que afinar mucho la metodología. Crearon un protocolo. Le pedían a la persona que señalara, mira, justo ahora empieza el recuerdo fuerte y justo ahora termina. Y analizaban solo ese trocito del EEG, filtrando todo lo demás. Ah, aislando el momento clave. Justo. Y al hacer eso, de forma tan específica, ahí sí que el patrón de gamma frontal de alta amplitud salió clarísimo, consistente, se diferenciaba bien del ruido. Ahí ya se convencieron de que era algo real, algo propio de ese estado mental. Y ese estado mental con esas ondas gamma frontales, ¿cómo lo describían? Porque no suena al típico trance pasivo, ¿verdad? Para nada. Esa es otra clave. No eran ondas lentas tipo teta o delta que ves en relajación profunda, sueño o algunos trances. Al revés. Era un estado de taú, de vigilia aumentada, de conciencia superaguda. Conciencia aguda. Sí, Mura lo describe desde la experiencia de la gente como algo cercano al éxtasis, una lucidez muy intensa. Pero ojo, también era agotador físicamente. Agotador. Sí, algunos contaban que les daba taquicardia, se sentían exhaustos, era difícil mantener ese estado de recuerdo tan vívido mucho rato. Intenso en todos los sentidos, vamos. Vigilia aumentada, éxtasis, pero físicamente demandante. Vaya mezcla, para recordar algo que a menudo se cuenta como traumático. ¿Y esto cómo se compara con los otros grupos? Los médiums, curanderos, los de la ayahuasca. ¿Ellos qué mostraban? Ahí es donde la cosa se pone súper interesante. Resulta que todos los grupos con fenómenos anómalos, médiums en trance, curanderos trabajando, gente con ayahuasca, mostraron algún tipo de actividad por encima de los 30 Hz. O sea que esas frecuencias altas parecían comunes a las experiencias raras. Eso ya era llamativo, sí. Sugería que quizás estas experiencias, en general, tiran de esos estados cerebrales de alta frecuencia. Pero las diferencias eran cruciales. ¿En qué, principalmente? Sobre todo, ¿dónde en el cerebro estaba esa actividad? ¿Y qué tan fuerte era? Los microvoltajes. En los abducidos, como dijimos, frontal y muy potente. En otros grupos era distinto. Por ejemplo, con la ayahuasca, que da unas visiones tremendas, ¿qué vieron? Pues con la ayahuasca, la actividad alta se veía más atrás, en las zonas occipitales. Ah, claro, donde procesamos lo visual. Exacto. Tiene todo el sentido neurofisiológico. Si la experiencia es supervisual, pues ahí está el pico de actividad. Era un patrón claramente distinto al frontal de los recuerdos de abducción. Entendido. Diferentes experiencias, diferentes mapas cerebrales de alta frecuencia. Pero mencionaste una comparación que fue como la revelación, la meditación. Sí, esta es quizás la comparación que más les impactó a Mura y Don cuando buscaron qué se sabía ya. Lo único que encontraron en la literatura científica de entonces con algo parecido, o sea, ondas gamma fuertes y frontales, eran estudios con monjes budistas tibetanos, pero monjes con muchísima experiencia. Décadas de práctica, dices. Sí, gente con miles y miles de horas de meditación profunda, enfocada en compasión, concentración. Monjes de élite, vamos. ¡Wow! ¡Qué contraste! Exacto. Ahí está lo radical. Que esta gente que contaba abducciones entraba en ese estado cerebral comparable al de un supermeditador, en minutos, sentados en una silla de laboratorio, recordando, sin entrenamiento previo, sin rituales, sin nada, espontáneo y rapidísimo. Y eso, claro, nos lleva a la gran pregunta.
que supongo que el estudio no podía responder del todo. ¿Fue la experiencia de abducción la que como que desbloqueó esa capacidad en el cerebro? ¿O esta gente ya tenía algo, una predisposición, que facilitó tanto la experiencia como esa forma de recordarla? Justamente. El eterno dilema, correlación o causa. Como no tenían un EEG de estas personas antes de la supuesta abducción, que es casi imposible de tener, pues no se sabe. ¿El cerebro cambió por la experiencia? ¿O un cerebro así era más propenso a tener o procesar así la experiencia? Las dos opciones siguen abiertas. No, por su lado, desde antes del eje ya había notado cosas en estas personas, ¿no? Algo sobre su conciencia. Correcto. Ella ya venía observando en su consulta, en las entrevistas, que muchos de ellos, incluso gente sin estudios formales, parecían tener como una apertura de conciencia, decía ella, una visión de la realidad como más amplia, menos convencional. Y el estudio del EEG, de alguna forma, le dio una posible base neurológica a esa observación clínica. Y ella tenía una hipótesis sobre cómo el trauma y esa apertura podían estar conectados, ¿verdad? Sí, planteó una conexión interesante. Trabajando con ellos en terapia, a veces con hipnosis para procesar los recuerdos, vio un patrón. Decía que una vez que la persona lograba como enfrentar y darle otro significado al trauma, separar el miedo del contenido de la experiencia, muchas veces salían a la luz cualidades nuevas. ¿Qué tipo de cualidades? Hablaba de mayor rapidez mental, de desarrollar liderazgo, de recibir información como más intuitiva, tipo contactado, ¿sabes? Y también, a menudo, una conexión más fuerte con la naturaleza, con el planeta. Como si al procesar el golpe inicial quedara un residuo positivo, de expansión. Suena a crecimiento postraumático, en cierto modo. ¿Y esta visión del fenómeno en sí le cambió a Murra con los años? Parece que sí, bastante. Según las entrevistas que usamos, su conclusión más reciente es que la abducción clásica, eso de que te lleven físicamente, te examinen, a veces con mensajes raros, todo muy traumático, fue como una fase, un experimento, dice ella, que ya como que terminó o al menos bajó muchísimo. Qué interesante. ¿Y qué cree que hay ahora? ¿O ya no pasa nada? No que no pase nada. Cree que se transformó, que las experiencias que le cuentan ahora son distintas. Las llama elevaciones. Elevaciones. Sí, como vivencias más bien fuera del cuerpo, sin el secuestro físico y el trauma de antes. Más tipo espiritual, contacto en otros planos. Astral, quizás. Dice que ahora está todo mucho más mezclado, que las líneas son más borrosas que en los 80 o 90. Y dentro de esa fase clásica, la que cree que ya pasó, mencionó también algo bastante polémico, ¿no? Sobre quiénes estaban metidos. Sí, ese es un punto delicado, controversial. Se refirió a que quizás en ese experimento de abducciones físicas no solo había seres no humanos, sino también militares. De aquí, de la Tierra. ¿Militares? Sí, cuenta casos donde los testigos, al recordar, describían haber visto gente con uniformes militares y curiosamente decía que a menudo parecían extranjeros, no brasileños ahí, junto a los seres, durante la abducción. Eso suena a lo que llaman MILAB, ¿no? ¿Abducciones militares? Exacto, mencionó el concepto de MILAB. Es una teoría dentro de la ufología que dice que algunas abducciones podrían ser operaciones militares secretas, ya sea para estudiar a los abducidos por otros, para desacreditarlo todo o para hacer sus propios experimentos bajo esa fachada ovni. ¡Vaya teoría! Sí, aunque la visión de Mura, por lo que contaba de los testimonios, parecía ir más por una especie de colaboración, trabajo conjunto entre los no humanos y los militares en algunos casos, más que militares secuestrando por su cuenta a gente ya abducida. Es súper complejo y, claro, sin pruebas firmes. Uf, sí, terreno pantanoso y especulativo total. Oye, y además de lo del EEG, Moura contaba en las entrevistas algunas anécdotas o, no sé, observaciones muy fuertes de sus investigaciones, ¿no? Algunas que ni se publicaron. Sí, hay un par que llaman mucho la atención. Una tiene que ver con eso de detectar entidades en médiums con el EEG. A ver, cuenta. Describe una sesión con un médium de Umbanda conectado al aparato durante una ceremonia. Y dice que justo en el momento en que la entidad que invocaban, un tal Eshu, supuestamente entró en el médium, el EEG marcó un patrón muy particular asociado a esa entidad. Pero lo más heavy, y quizá por eso Don lo quiso publicarlo, fue al momento de la salida.
¿Qué pasó? Según Moura, por un instante, el EEG marcó actividad cero, plano, como si la persona hubiera tenido una muerte clínica momentánea. Y luego, ¡pum!, volvió a la normalidad del médium. Actividad cero. Eso es... ¡Wow! Difícil de explicar con la neurociencia normal. Podría ser un fallo del equipo, pero si fue justo en ese momento, Exacto. es de esos datos que te rompen los esquemas. Y luego están sus observaciones con los curanderos, los que hacían cirugías paranormales. Mencionó una experiencia con uno que usaba hasta una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica. ¿De verdad? ¿Y qué observó ella ahí? Dice que fue una de las experiencias más fuertes de su vida como investigadora. Pero fíjate, no tanto por la cirugía en sí, que la describe sin dolor aparente para el paciente, con sangre real, pero como ilógica médicamente, sino por algo más sutil, un cambio en el campo vibratorio del lugar, lo llama ella. Un cambio en el ambiente. Algo así. Describe cómo el horror inicial de los que miraban, ella incluida, se iba transformando en un estado como de éxtasis, de aceptación, donde aquello, por raro que fuera, empezaba a parecer normal, coherente en ese contexto. Como si el propio lugar te cambiara la percepción. Esa es la idea que plantea, que estos curanderos, quizás con su mente, su intención, crean un campo especial, energético o psíquico, que permite que pasen cosas imposibles. Incluso dice que los curanderos hablaban de usar equipos sutiles, no físicos, de otra dimensión. Observaciones que apuntan a interacciones súper profundas y misteriosas entre mente, materia. ¿Y quién sabe qué más? Verdaderamente fascinante. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación para que no se nos escape nada de lo principal de esta exploración basada en lo que cuenta Hilda Moura. Vimos que su trabajo con Norman Don encontró esa evidencia intrigante de actividad gamma, muy alta frecuencia y amplitud en la zona frontal del cerebro, justo al recordar la abducción. Un patrón que, sorprendentemente, se parecía al de meditadores de élite, pero con la gran diferencia de que aquí aparecía súper rápido, espontáneo, sin práctica previa. También vimos cómo Moura interpreta esto, ¿no? Sugiriendo una posible conexión entre el trauma y una posterior apertura de conciencia una vez que se procesa ese trauma. Y su idea de que el fenómeno ha evolucionado, que la abducción física clásica quizás fue una fase que ya pasó, dando lugar a experiencias más sutiles de elevación. Y sin olvidar esas otras observaciones llamativas, lo de la mediumnidad con patrones de EEG ligados a entidades y ese instante de actividad cero, o lo de las cirugías paranormales y la idea de campos vibratorios que alteran la realidad local, todo apunta a interacciones mente-materia y estados de conciencia que se salen bastante de lo que entendemos hoy. Sin duda. Y más allá de si uno cree o no literalmente en las abducciones tal cual las cuentan, esta investigación y las reflexiones de Moura abren preguntas muy, muy profundas sobre nuestro propio cerebro, su potencial, su plasticidad. Ciertamente. ¿Qué nos dice esto sobre capacidades que podríamos tener ahí, dormidas? Es posible que haya vías rápidas, aunque sean quizá inesperadas o hasta traumáticas, como una abducción, para llegar a estados de conciencia expandida que normalmente pensamos que requieren años y años de disciplina. Es una pregunta inquietante, la verdad. Y mirando hacia adelante, ¿qué otros mecanismos quedan por explorar? Entre la mente, el cerebro, la conciencia y quizás otras dimensiones de la realidad que ni sospechamos. Estamos apenas rascando la superficie de lo que el cerebro puede hacer o experimentar. Esa es la gran incógnita que queda flotando, ¿no? La investigación de Moura, con sus luces y sombras, sus puntos controvertidos, nos recuerda que todavía hay un territorio enorme por explorar en la comprensión de la conciencia humana y su lugar en el universo. Un tema que, la verdad, invita a seguir investigando, cuestionando y a mantener la mente abierta a lo posible.